Bueno, ¿cómo están chicos? Esto es un video muy cortito de química en la cocina. Aproveché a hacerlo ahora que estoy cocinando un guiso de lentejas. Y voy a aprovechar para comentarles algo. Miren, se recomienda siempre cuando uno, primero lo que hay que hacer es rehogar las verduritas con, si le vas a poner carne, unos pedacitos de carne. ¿Por qué es esto? Y después se le agrega sal. Yo le acabo de agregar una pizquita de sal. ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le agrego la pizquita de sal? Van a escuchar en la cocina decir que si le agregas sal, eso ayuda a que los vegetales liberen los juguitos para afuera, ¿no? Es decir, el agua. Esto es un proceso que lo podemos comparar a un transporte a través de la membrana plasmática. Sí. ¿Por qué? Porque ese proceso es un proceso que se llama ósmosis para el agua y difusión para los solutos. Es decir, la sustancia va a pasar desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada. En este sentido, por ejemplo, en los vegetales, en las verduritas que puse acá, yo puse apio, ahora voy a agregar zanahoria, papa, puse unos pedacitos de perejil, puse unos pedacitos de cibulé, cebolla de verdeo, cebolla, bueno, etcétera, etcétera. Pero ¿qué ocurre con esto? El vegetal que tiene, por ejemplo, la cebolla, tiene el agua adentro, ese agua va a tender a salir para afuera cuando yo le eche sal. ¿Por qué? Porque la sal está más concentrada adentro que afuera, afuera que adentro de la cebolla. Y el agua está más concentrada adentro que afuera de la cebolla. Entonces, ¿por qué el vegetal libera los juguitos hacia afuera? De esta manera, ¿por qué? Porque el agua está más concentrada adentro que afuera y lo que hace el agua, en cierto modo, es como si persiguiera a la sal. Es decir, las células de la cebolla, por supuesto, tienen una membrana plasmática. Entonces, a través de esa membrana, el agua que está dentro de la célula va a tender a salir hacia afuera, porque en el medio externo es donde hay más sal, más concentración de sal. ¿Se entiende? Antes de que se me queme voy a pausar. Como ya vimos, la membrana plasmática se compone principalmente de unas moléculas que se llaman fosfolípidos, que son las más abundantes, y también de otras moléculas que son proteínas, que pueden ser integrales o transmembranas si atraviesan toda la membrana, y periféricas si simplemente se apoyan de un lado en la cara interna o externa de la membrana. También vamos a tener hidratos de carbono que se encuentran del lado externo de la membrana. Y vamos a tener enzimas. Van a haber proteínas que son, de hecho, enzimas, que tienen una función enzimática y otras estructurales. Ahora, para lo que son los transportes a través de la membrana, transportes pueden ser transporte de fluidos, de líquidos como el agua, ¿sí?, que atraviese la membrana de un lado hacia el otro de la célula. O también se pueden transportar nutrientes. ¿No, Millina? ¿Sí? Muy bien. Ella dice que sí. ¿Cómo son entonces estos transportes a través de la membrana celular? Bueno, el que vimos nosotros recién, que hice esa analogía, esa comparación, el que vimos se llama difusión y es un tipo de transporte pasivo. Porque el transporte pasivo no gasta energía, es un transporte que se realiza sin gasto de energía y las sustancias se desplazan a favor del gradiente de concentración. ¿Qué significa esto que les decía? Desde donde la sustancia está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Vamos al ejemplo del agua. Dijimos que el agua está más concentrada en el interior de la célula, por ejemplo, la célula de la cebolla que pusimos en el guiso. Entonces, en el interior hay más agua y hay menos afuera, porque la célula vegetal, sobre todo, contiene mucha agua. Y afuera yo todavía no había echado agua. Ahora, la sal que yo la eché por fuera de la célula, o sea, la eché en el exterior de la cebolla. Entonces, hay más sal concentrada afuera que adentro, y hay más agua concentrada adentro que afuera. El pasaje del agua, desde donde está más concentrada, el agua acá la representé con puntitos azules, las moléculas de agua, ¿no? Desde donde está más concentrada hacia donde está menos concentrada, se le llama ósmosis, al pasaje del agua. Si habláramos de otro soluto, por ejemplo la sal, si la sal pasara desde acá hacia adentro de la célula, a eso se le llama difusión para cualquier otro soluto que no sea el agua.
Y los dos son dos tipos de transporte pasivo. ¿Por qué pasivo? Porque ocurren a favor del gradiente de concentración. Significa que ocurren desde donde la sustancia está más concentrada hacia donde la sustancia está menos concentrada. Eso es a favor del gradiente. Y sin gasto de energía, ¿por qué? ¿Por qué no llevan gasto de energía? Porque son procesos espontáneos. Pongámoslo así, son procesos que ocurren en la naturaleza casi sin que la naturaleza tenga que hacer nada. ¿Qué significa esto? A mí me gusta dar el ejemplo del tren en hora pico. Por ejemplo, ahí está, se había caído un pelito. Por ejemplo, vamos a suponer que son las 18 horas en Constitución. Entonces, el tren está lleno de gente, lleno. ¿Y dónde está más concentrada? Supongamos que las personas representarían a las moléculas. Y la puerta del tren representa a la membrana plasmática. ¿Dónde está más concentrada la gente? ¿Adentro o afuera del tren? Adentro, ¿no? Entonces, cuando abre la puerta, automáticamente la gente va a tender a salir para afuera, porque hay mucha adentro, ¿se entiende? Eso sería vamos a compararlo con un proceso espontáneo. La sustancia tiende a salir por sí misma, justamente para equilibrar al sistema. ¿Se entiende? Intenta equilibrar al sistema. Eso es un proceso espontáneo que se da sin hacer fuerza, sin gastar energía. Este muchacho que está esperando para entrar tiene que pedir permiso porque hay mucha gente adentro del tren. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque para atravesar esa membrana, si él quiere entrar, tendría que hacer fuerza, tendría que gastar energía, y ahí estaríamos hablando de otro tipo de transporte que se llama transporte activo. ¿Se entiende? Con gasto de energía, desde donde la sustancia está menos concentrada hacia donde está más concentrada sería el transporte activo. En este caso, en el caso de la difusión, como la ósmosis, hablamos de transportes pasivos, porque van desde donde la sustancia está más concentrada hacia donde está menos concentrada. Bien, este transporte pasivo, entonces, dijimos que puede ser por difusión y ósmosis. Hay otro tipo de transporte pasivo especializado, donde el transporte se realiza a través de una ayudita. Es como que alguien te da la mano en el tren para que entres. ¿Se entiende? Alguien te estira el brazo y te dice, vení que yo te ayudo a entrar. ¿Sí? Eso sería un transporte, lo podemos comparar con un transporte pasivo, específicamente una difusión facilitada. Se llama facilitada porque justamente tenés una proteína que te facilita entrar o salir a través de la membrana. Y esto se ocurre a través de unas proteínas especiales, que son proteínas integrales, que recién las vimos, que se llaman carriers o permeasas. Y esas permeasas pueden ser uniportadoras si transportan un solo tipo de sustancia, o sea, para un solo lado, o sin portadoras cuando se van a acarrear dos sustancias diferentes en la misma dirección, o antiporte cuando se acarrean dos sustancias diferentes en diferente dirección. Por ejemplo, vamos aquí, chan. Acá tenemos transporte pasivo, ¿ven? Difusión facilitada por proteínas integrales. Entonces, por ejemplo, acá viaja una sola sustancia en una dirección. Esto es uniporte. Acá viajan dos sustancias en la misma dirección, por la misma proteína, las ayuda a las dos, como que te estira dos brazos y te dice, vení, bueno, vení vos también que te ayudo a entrar al tren. Entonces acá vamos a compararlo con entrar a la célula, al interior de la célula. Entonces esta proteína es sim portadora, o sea, es un sim porte. Sim significa con, junto con. Sim porte, con M, sim. ¿Sí? Un transporte con significa, las dos pasan juntas para el mismo lugar. Ahora, antiporte, anti lo contrario. Entonces, significa que una sustancia viaja hacia un lado y la otra hacia el lado opuesto. ¿Se entiende? Ahí yo lo comparo en el tren con la persona que te estira el brazo para que una salga y para que la otra a su vez entre. Lo podemos comparar también con una puerta giratoria de un banco. A mí me gusta ese ejemplo, la puerta giratoria del banco. ¿Sí? Que una persona entra y a la vez una sale utilizando la misma puerta. O tal vez a veces dos entran juntas utilizando la misma puerta para el mismo lugar. ¿Se entiende? Ahí tenemos dentro del transporte pasivo lo que son los tres tipos de difusión facilitada que podemos reconocer. Y la difusión simple es la que vimos, por ejemplo, de la sal. La sal hay más afuera que adentro. Bueno, si va a ingresar es difusión simple. Y para el agua se llama ósmosis. Es un tipo de difusión simple especializada, la ósmosis.
No tiene mucha historia. Bueno, y después, por otro lado, tenemos los transportes activos. Disculpen, detuve la reproducción. Le va a costar a lo que está cargado pasar justamente porque lo que está cargado no es amigo de lo que no está cargado, de lo no polar. Lo polar y lo no polar se llevan como perro y gato. Bueno, algunos perros y gatos se llevan bien, pero en este caso no. Entonces, por ejemplo, les voy a mostrar un cachito lo que dice acá, porque esta es la Biblia con la que vamos a empezar a trabajar. Entonces, el transporte activo ocurre en contra del gradiente de concentración. Es el ejemplo que les daba el tren, de la persona que quiere entrar y tiene que hacer fuerza y empujar para entrar porque no puede, porque no cabe más gente adentro. ¿Se entiende? Entonces, bueno, ocurre para esas sustancias que se van a mover en contra del gradiente de concentración, sustancias que son insolubles en lípidos, esto que les decía, que son, por ejemplo, muy polares y no se llevan bien con los lípidos, o moléculas que son muy grandes y les cuesta pasar porque son grandes y necesitan un tipo de transporte especial. Ahora lo vamos a ver también. Por ejemplo, una bacteria. Según el origen de la energía que se emplea en esta actividad, los sistemas de transporte pueden ser primarios, cuando la energía deriva de la caja de ahorro, yo le digo que es la caja de ahorro en pesos de la célula, o en dólares tal vez, de la célula, que es la molécula de ATP, ¿sí? Que cuando se rompe la molécula de ATP, eso libera energía y esa energía la usa la célula. Todos los procesos en general para los que la célula necesita energía, la saca del ATP, de esa caja de ahorro, es como la billetera de la célula, el ATP. O secundarios si proviene de una diferencia de potencial eléctrico que se genera en un sistema primario. Ahora vamos a ver un ejemplo de eso que es más complejo. Entonces, por ejemplo, para los transportadores de tipo primarios, el ejemplo más sencillito es la bomba de sodio-potasio. La bomba de sodio-potasio, vamos a verlo aquí. Chan, chan, chan. ¿Dónde está? Acá estamos. Bueno, por ejemplo, el sodio está mucho más concentrado afuera de la célula que adentro y el potasio al revés. Lo que hace la bomba sodio-potasio es transportar, utilizando energía del ATP, sodio de adentro hacia afuera, es decir, lo manda desde donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado, y lo podrán ver con los dibujitos, y potasio de afuera hacia adentro, desde donde está menos concentrado hacia donde está más concentrado. Manda ambas sustancias en contra del gradiente de concentración. Ustedes dirán, ¿para qué quiere gastar tanta energía la célula? Bueno, este proceso, la bomba sodio-potasio, es muy importante en todas nuestras células. Por ejemplo, en las células del sistema nervioso, en las neuronas, es muy importante para la transmisión del impulso nervioso en forma de impulso eléctrico. Ya lo vamos a estudiar, eso todavía ni me meto porque no lo vimos. Pero esta bomba va a permitir que esa célula, esa membrana, tenga un gradiente de energía electroquímico. ¿Qué significa? Que invirtiendo un poquito de energía en hacer este transporte en contra de lo que tendría que ser naturalmente, lo hace al revés. Invirtiendo un poquito de energía, obtengo más. Es como, bueno, quiero ponerme una panadería, al principio tengo que invertir en materiales, voy a gastar un poco de plata, de energía, ¿no? Pero después si Dios quiere, voy a obtener el doble de energía o el triple tal vez, ¿no? Bueno, en este caso es algo similar. Podemos hacer esa analogía, esa comparación. Y esto es para explicar justamente que la bomba sodio-potasio lo que hace es proveer a todas nuestras células de energía, ¿sí? Que esa célula la va a utilizar después en transportar otro tipo de moléculas, como por ejemplo la glucosa. La glucosa es una molécula muy pesada, es una molécula orgánica. Acuérdense que las moléculas orgánicas son más grandes, más pesadas, más peso molecular, más tamaño, y les cuesta más pasar. Entonces, por ejemplo, la glucosa va a tener que ser ayudada para pasar gracias a esta energía generada por el transporte activo. Bueno, y acá con el transporte de la glucosa tenemos un ejemplo claro de lo que es un sistema secundario. ¿Se acuerdan que dijimos que el transporte de bomba sodio-potasio es un sistema primario? Porque usa energía directa de ahí de la billetera, del ATP, que es la billetera de la célula. Bueno, la bomba que transporta la glucosa va a utilizar energía
obtenida, secundaria porque es obtenida a través de la bomba sodio-potasio. ¿Se entiende? La bomba sodio-potasio gastó energía del ATP, sacó de esa billetera un poquito de plata para hacer pasar esas dos sustancias. Ese pasaje a su vez generó más dinero. Bueno, ese dinero ahora es usado para transportar a la glucosa. ¿Se entiende? Finalmente, así no cortamos el videito, cuando las moléculas que atraviesan la membrana se alteran químicamente, en general por fosforilación, es decir, reciben un grupo fosfato, se habla de translocación en grupos. Esto pasa muchas veces con la glucosa 6-fosfato. Cuando hablamos, ¿se acuerdan que hablamos de la glucólisis? Bueno, para transportar justamente glucosa, se transporta en forma de glucosa 6-fosfato, se le agrega un grupo fosfato, eso se llama fosforilación. Y es un tipo de transporte activo también específico, especializado. Ahora, cuando las moléculas son de gran tamaño, se le llama transporte en masa. Por ejemplo, ya les digo, para una bacteria, para un parásito, un protozoo. Por ejemplo, acá está. Miren. Por ejemplo, cuando hablamos de un transporte en masa, ¿sí? Cuando hablamos de la endocitosis, significa hacia adentro, citosis es todo proceso celular, endo hacia adentro. ¿Qué significa? Que la célula va a engullir o va a ingerir o comer, hablando mal y pronto, alguna sustancia que es grande o alguna molécula o célula que es grande. Entonces, por ejemplo, cuando del exterior llega, por ejemplo, una bacteria, esa bacteria va a ser fagocitada porque a través de la membrana. Esa membrana va a generar una invaginación. Invaginación viene del término vagina, que significa cavidad hacia adentro. Invaginación, cavidad hacia adentro de la célula, ¿ven? Entonces va a rodear con la membrana a esas bacterias, por ejemplo, si son bacterias, no es un invento, porque podría ser cualquier sustancia, ya les digo, que sea de mucho peso molecular, que sea difícil que no pueda pasar por los otros tipos de transporte. Y eso va a terminar formando un fagosoma, ¿sí? Que ese fagosoma se va a ir a juntar con un lisosoma, que el lisosoma ya dijimos que es la organela en las células eucariotas que se encarga de la digestión celular, en cierto modo, de la degradación enzimática de diversos contenidos, ¿no? A este proceso, cuando la célula se come algo sólido, hablando mal y pronto, se le llama fagocitosis. Si fuera algo líquido, se le llama pinocitosis. Pino significa beber. Citosis, proceso celular. Fago, comer. Citosis, proceso celular. ¿Sí? Ya sea para fagocitosis, podría ser para una bacteria, y pinocitosis para alguna sustancia que está disuelta, ¿sí? Para algún tipo de alcohol, para algo que esté disuelto, que esté en estado líquido. Pinocitosis, ¿sí? Ya me va a salir algún ejemplo y se los voy a decir. Algún ejemplo mejor, porque los hay. Bueno, y si hablamos entonces de endocitosis, es eso, la célula come, ingiere cosas, engulle. Exocitosis es el proceso opuesto, la célula libera hacia afuera, por ejemplo, desechos. Por ejemplo, también moléculas que necesita expresar en su membrana, hablando del sistema inmunológico, cuando una molécula, un linfocito, por ejemplo, necesita expresar en su membrana restos de una bacteria, para que sea reconocido, eso es por exocitosis, sale hacia afuera esa molécula. ¿Se entiende? Muy bien, y ahí vimos un poquito, explicamos los tipos de transporte celular, espero no haberlos aburrido mucho, pero bueno, este es el tema que vamos a abordar esta semana entrante. Así que, bueno,